nombre es Ana Beatriz de Martínez y soy de Guatemala. Tengo hoy el privilegio de compartir con ustedes un tema muy importante y es sobre la humildad en nuestras relaciones. En Juan 13 encontramos a Jesús dándonos uno de los mejores ejemplos de amor y humildad. La Escritura dice que conociendo él su identidad y su poder, se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. La historia nos cuenta cómo entonces lavó y secó los pies de cada uno de sus discípulos. Puedo imaginar el asombro de ellos al ver a Jesús haciendo algo que en aquel tiempo solo un siervo haría. Les enseñó entonces Jesús que si Él, siendo Señor y Maestro, había tenido este acto de servicio y humildad con ellos, ellos debían seguir su ejemplo y hacer lo mismo unos a otros. Y esta misma humildad que nos modeló Jesús aquel día es la que nosotros como creyentes debemos demostrar en nuestras relaciones. Claro, esto no es tan difícil cuando en nuestras relaciones todo marcha bien. Pero ¿qué sucede cuando surge un conflicto? En ese momento, ser humildes es mucho más difícil, pero es mucho más necesario si nosotros queremos resolver el conflicto con el objetivo de mantener la humildad. En los próximos minutos estaremos conversando sobre algunas características de un corazón humilde que nosotros podemos practicar en nuestras relaciones, especialmente en aquellos momentos de conflicto. En primer lugar, recordemos que la Biblia nos enseña a pensar en los demás, en sus intereses y en su bienestar antes que en nosotros mismos. En Filipenses 2, versículos 1 al 4, el apóstol Pablo nos exhorta de la siguiente manera. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Qué interesante que Pablo nos pide no que consideremos a los demás como iguales, sino como superiores a nosotros mismos, que velemos por sus intereses de la misma manera en que velamos por los nuestros. ¿De qué formas prácticas podremos hacer esto en nuestras relaciones? En el conflicto, acerquémonos a la otra persona con una actitud de compasión y no con una actitud de condenación. Efesios 4:32 dice: Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es importante tomar tiempo para escuchar a la otra persona, para escuchar desde su punto de vista y su perspectiva del conflicto, antes de llegar a atacar o a condenar. Hay una historia en la Biblia, en Josué 22, que nos ejemplifica la importancia de este punto, de acercarnos, escuchar, antes de atacar o condenar. Y es la historia del retorno de las tribus de Rubén, Gad y media tribu de Manasés a sus hogares en el oriente del río Jordán. Josué los envía a ellos con bendición y les anima a seguir siendo fieles al Señor como lo habían sido hasta ese momento. Cuando ellos llegaron a sus hogares, decidieron levantar un altar, pensando en que sería testimonio y un recordatorio para las futuras generaciones de las otras tribus de Israel, de que ellos también servían al mismo Dios. Sin embargo, cuando las otras tribus vieron su altar desde lejos, tuvieron la intención de combatir contra ellos porque pensaron que se habían rebelado contra el Señor. Enviaron entonces un grupo de representantes y cuando llegaron a hablar con ellos y expusieron el asunto, las dos tribus y media tuvieron la oportunidad de explicar sus intenciones y fueron escuchados. Comprendieron los demás entonces cuál era la verdadera razón del altar como un testimonio entre ellos. Cuán importante fue en ese momento y cuán importante es para nosotros en un conflicto tomarnos el tiempo, tener la disposición de escuchar con compasión y sin condenar. Otra manera en que podemos pensar en las otras personas antes que en nosotros es cultivando el aprecio.
¿A qué nos referimos con cultivar el aprecio? Debemos expresar de forma frecuente nuestro aprecio por las otras personas. ¿Qué apreciamos de ellos? ¿Hay algún gesto por el cual estamos agradecidos? ¿Hay alguna cualidad que nosotros valoramos de ellos? Entonces digámoselo con honestidad. De esta manera estaremos creando un reservorio de aprecio. Tanto ellos como nosotros sabremos que los apreciamos. Y cuando surja el conflicto, podemos entonces pensar: esta persona no se comporta usualmente de esa manera. Algo debe estar pasando. Y damos así el beneficio de la duda. Proverbios 12:25 dice: la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. En segundo lugar, en un conflicto expresemos nuestra necesidad en lugar de criticar la falta de la otra persona. Para esto nosotros podemos hablar en primera persona y enfocaremos de mejor manera nuestra necesidad. Por ejemplo, si la impuntualidad de otra persona me está afectando, en lugar de decir: tú siempre llegas tarde al trabajo, podríamos decir: necesito que llegues temprano al trabajo. De esa manera yo puedo ver cuánto te importa. O yo necesito que llegues temprano porque no puedo empezar este proyecto sin ti y me siento frustrada. Muchas veces usamos el tú nunca o el tú siempre en vez de compartir cómo nos sentimos de forma sincera en determinada situación y hacerle conocer al otro nuestra necesidad. De esta manera podríamos entablar una conversación sin atacar a la otra persona y ella podría considerar nuestro punto de vista y nuestra petición sin estar a la defensiva. Y en medio de todo esto, no olvidemos que debemos manejar todos estos asuntos en amor. Muchas veces los conflictos surgirán con nuestros hermanos en Cristo en la iglesia o con nuestros compañeros de ministerio. Sin embargo, nuestra pasión por el ministerio no debe restar valor al amor que nosotros tenemos en nuestras relaciones. Muchas veces hemos observado cómo el celo por defender alguna doctrina que no es esencial como correcta ha llevado a hermanos de diferentes denominaciones a atacarse entre sí, o las diferencias entre conductas aceptadas, por ejemplo, si puedo o no puedo tomar una copa, si es bueno o no ir al cine, si es correcto o no es correcto bailar en una fiesta, han creado división en lugar de humildad. Cuando estas cosas, opiniones o posturas se vuelven más importantes que la relación, entonces estamos ignorando y deshonrando lo que Jesús pide de nosotros en Juan 13, que es la unidad y la humildad. Nosotros debemos demostrar este amor y unidad porque es eso lo que va a traer a otras personas a Cristo más que nuestras actividades y ministerios. Lo dijo Jesús en Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. En tercer lugar, seamos responsables y admitamos nuestra parte del conflicto. Usualmente en un conflicto hay por lo menos dos partes y no estamos exentos de tener culpa o contribuir nosotros al conflicto. Evaluémonos, examinémonos y admitamos nuestros errores. ¿Hay alguna actitud incorrecta que yo tuve o estoy teniendo en medio del conflicto? ¿Dije algo equivocado o dije algo de forma equivocada? ¿Hice algo que pudiera herir o lastimar los sentimientos de mi hermano? Si fue así, reconozcámoslo. Cuando nosotros reconocemos nuestra contribución al conflicto, entonces podemos empezar a trabajar en los cambios necesarios para resolverlo. Además, cambiemos nuestra actitud defensiva si queremos llegar a una verdadera reconciliación. Acercarnos a un conflicto para solucionarlo no es fácil. En mi cultura, por ejemplo, tendemos a evadirlo y tratar de mantener una aparente paz porque no nos gusta enfrentar el conflicto y alcanzar una verdadera reconciliación. Llegar con la otra persona admitiendo nuestros errores y pidiendo perdón requiere de una actitud de mucha humildad. Pero también aceptar la disculpa y otorgar el perdón requiere la misma humildad. Conozco la historia de un misionero en un país en América Latina que hace algunos años tuvo que poner en práctica esto porque también surgió un conflicto con uno de los miembros de la congregación que pastoreaba. El hermano se acercó a él e hizo un comentario del cual el pastor percibió
que él estaba diciendo que lo único que el pastor hacía era predicar un sermón los domingos y dirigir un estudio bíblico entre semana. En aquel tiempo, el pastor se sentía sobrecargado de trabajo. Entonces respondió a ese comentario de forma sarcástica diciendo que le gustaría cambiar trabajos, tal vez él pudiera descansar un poco. El hermano se sintió muy ofendido y con razón. Cuando el pastor reconoció su error, estuvo dispuesto a ir y pedir perdón unos días después. Sin embargo, cuando lo hizo, el hermano no se encontraba solo y se sintió incómodo. En lugar de otorgar el perdón, se enojó aún más. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué no se resolvió tan fácil el conflicto? No solamente cuando vamos y pedimos perdón necesitamos una actitud de humildad, sino al evaluarnos y ver que tenemos alguna contribución al conflicto, el otorgar ese perdón también requiere una actitud de humildad. Solamente cuando cambiemos nuestra actitud defensiva llegaremos a una verdadera reconciliación. La Biblia dice que la reconciliación es tan importante como la adoración. En Mateo 5, 23 y 24 leemos: Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. A este punto es importante que recordemos o que aceptemos que esta actitud de humildad para resolver un conflicto no va a venir de nuestras propias fuerzas. Dependemos de la obra del Espíritu Santo en y a través de nosotros para poder ir y resolverlo con humildad, como parte del fruto del Espíritu. Hay un cuarto punto que quiero agregar y que es importante porque reconozcámoslo, no siempre se van a resolver los conflictos de la manera en que nosotros quisiéramos. Tal vez ya tratamos y pusimos en práctica todo lo anterior y aún así no logramos experimentar la reconciliación en alguna relación. Entonces, escojamos cultivar de forma intencional la humildad en nosotros mismos. ¿Por qué digo escoger cultivar la humildad en nosotros mismos? Porque muchas veces cuando ya intentamos hacer muchas cosas, cuando nos esforzamos y pusimos todo de nuestra parte y el conflicto no se resuelve y no vemos una respuesta positiva de parte de la otra persona, entonces nuevamente una actitud de orgullo y superioridad puede nacer en nuestros corazones. Y cuando un conflicto no se ha resuelto, de todas maneras el Señor demanda de nosotros que seamos humildes, porque esa humildad nos va a ayudar a mantenernos en paz con los demás en la medida de lo posible. Para cultivar la humildad podemos hacer dos cosas. Uno es ajustar nuestras expectativas a la realidad. Y dos es cambiar nuestra perspectiva tanto de la otra persona como de la situación en la que nos encontramos. Muchas veces en medio del conflicto insistimos en aquello que es justo o que pensamos que es correcto para nosotros. Pero creo que en la mayoría de veces va a ser mucho más sano el hecho de aceptar la realidad tal cual es y ajustar nuestras expectativas con el fin de que podamos tener paz y sigamos amando a nuestro hermano. Quiero compartir con ustedes una experiencia personal sobre cómo estoy poniendo en práctica esto de ajustar mis expectativas a la realidad para resolver un conflicto y rescatar una amistad muy valiosa para mí. Tengo una amiga de muchos años con quien he compartido situaciones muy importantes y profundas de mi familia, de mi vida, de mi ministerio. Sin embargo, en los últimos años sentí que se había alejado de mí y que no había participado por sus ocupaciones ministeriales de las etapas más importantes de mi vida. Eso realmente me dolió y me causó frustración. Y mientras más lo pensaba, eso se empezó a volver enojo y resentimiento, hasta que decidí no comunicarme más. ¿Por qué iba yo a buscarla si ella no me había buscado? ¿Por qué iba a estar pendiente de ella si ella no estuvo pendiente de mí cuando yo más la necesité? Pensé de forma orgullosa. Sin embargo, el Señor trabajó en mi corazón y el Espíritu Santo me redarguyó y me mostró que no estaba siendo humilde y que estaba faltando en perdonarla a ella. Decidí entonces en entrar en este proceso para rescatar esa relación, perdonarla, en su momento pedirle perdón y ajustar mis expectativas en cuanto al tiempo que podemos compartir en las nuevas etapas que estamos viviendo cada una. Ella con sus compromisos ministeriales y yo con mis roles de esposa y madre,
que nos van a permitir vivir esta amistad nuevamente, pero bajo nuevos términos. Y es que muchas veces nos encontraremos en situaciones con nuestros hermanos en las que tendremos que dar prioridad a la relación en lugar de a lo que nosotros pensamos que es mejor para nosotros. No estoy diciendo en que vamos a ser permisivos con algo que no es correcto o que vamos a bajar nuestros valores, no, sino preguntarnos, ¿cómo puedo yo manejar esta situación bajo mi criterio y mis valores, pero amando y respetando a mi hermano? Si no cambio mis expectativas sobre la realidad, entonces el resentimiento y la amargura puede filtrarse en mi vida y llegaremos a un punto peligroso en esa relación. Para retomar la humildad, debemos regresar a lo que Jesús pide de nosotros, y es que aprendamos a amar a nuestros hermanos de forma verdadera y genuina. Si hacemos esto de esta manera, entonces seremos testimonio para los demás y los demás podrán ver que nosotros somos discípulos de Jesús a través de esto. Dice la Biblia en Juan 13:35. En esto conocerán los demás que son mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Aunque no nos guste, muchas veces tendremos conflicto entre hermanos y entre compañeros de ministerio, y es probable que nos veamos involucrados en alguno. Debemos entonces tomar la decisión de cómo lo vamos a resolver. Si lo resolveremos a nuestra manera o lo resolveremos como Jesús nos ha enseñado a manejar las relaciones. Podemos luchar por ganar el conflicto y por velar por nuestros intereses o incluso por los intereses del ministerio, o podemos manejarlo en amor y humildad, buscando mantener la unidad y la paz. Los demás van a ver esto y seremos un buen testimonio. Si nosotros no tratamos con amor y humildad a nuestros hermanos, ¿cómo podemos hacerlo con aquellos que no conocen a Cristo? Espero yo que en un momento de conflicto, su palabra y su espíritu puedan guiarnos y estos principios puedan ayudarnos a resolverlo. Dios los bendiga.